Estuvimos analizando la semana pasada la importancia de entender que dentro de la liberación es menester que trabajemos con los niños, principalmente con nuestros hijos. Porque decíamos, ellos vienen cargados de muchos problemas, rechazos, opresión por el ocultismo que en ocasiones sus padres practican consciente e inconscientemente. Y todo esto va provocando inseguridad y miedos en ellos. Algo que está de moda en la actualidad son los divorcios. Y también esto causa problemas porque los niños están haciendo una lectura que tiene que ver con el rechazo. Más cuando hay abuso en sus vidas. Un abuso de tipo sexual, verbal o de otras formas. Pero habíamos analizado que uno de los resultados de este tipo de prácticas también es la homosexualidad. Y es lo que vamos a analizar en este tiempo. Porque tenemos los humanos, más los cristianos, que liberarnos totalmente de esta clase de conductas o pensamientos. Les quiero hacer una pregunta para que podamos entrar al tema. ¿Ustedes creen que Dios acepte la homosexualidad, sí o no? Pues déjeme decirle que nosotros podemos encontrar ya en México, en ciudades como Guadalajara, Monterrey y en el Distrito Federal, iglesias gay, y justifican sus formas de congregaciones porque dicen que Dios no aborrece, no odia a los homosexuales. Y tengo una premisa, porque son pensamientos no sacados de la voluntad de Dios o de la palabra escrita de Dios. Son razonamientos de ideologías prácticamente sociales. Para que podamos entender un poquito, déjame decir lo siguiente. Lo último que puede ocurrir para que un individuo pierda toda su identidad personal es que llegue a una confusión en los roles sexuales. ¿Qué afirmación se hace al invitar a los educandos dentro de una primaria o dentro de los estudios previos a la educación primaria? ¿Qué enseñanza se les está dando a muchos niños y qué enseñanza se le está dando ya a nuestros hijos? Porque a los míos les tocó. Palabras con cliché que afirmaban lo siguiente: disfruta de tu sexualidad. Tal vez lo escuchó. Y los maestros le decían a los educandos: tú no puedes rechazar a un amiguito tuyo o una amiguita que tiene preferencias diferentes a las tuyas, porque él está en su derecho. La naturaleza lo ha creado de esa forma. Entonces ya se le daba una explicación científica a lo que tenía que ver con lo homosexual o prácticas no tan nobles, no tan puras. Disfruta. Entonces se le decía a los niños: tú puedes ser heterosexual o bien puedes ser homosexual, pero disfrútalo. Por eso es que los mensajes de televisión nos enseñan cómo, si antes los preservativos o aquella cápsula el otro día era presentada solo a horas altas de la noche para que los niños no observaran esta clase de mensajes, hoy en toda hora son buenos. Y si antes eran patrocinados solo por personas adultas, ahora podemos ver adolescentes, a jovencitas decir: yo sí le entro porque me cuido. O sea, que esta clase de enseñanzas está pululando y está causando los efectos para los cuales fueron creados.
Pero los efectos que se están creando también es más y más jovencitas embarazadas a los 13 años. O hay jovencitas que a los 13 años desean matrimoniarse con alguien. O hay jovencitas que a los 15 años ya tienen a sus hijos. Pero aquí hay algo muy curioso. No se responsabilizan de ellos. Son sus padres, son los abuelos los que están llevando la carga de esos niños, de ese producto de una campaña masiva que se hizo, que iniciaba con un cliché de disfruta tu sexualidad. En los Estados Unidos es muy común. Y ahora ya sabemos por estudios científicos que tanto la homosexualidad es una aberración. Y es una aberración porque se va en contra de las normas previamente establecidas para que una sociedad se conduzca sanamente. Va en contra del sentido común. Pero ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Para que esto ya no sea una conducta fuera de juicio, o deje de ser un disparate, que deje de ser una cosa absurda o tonta, una barbaridad, o que deje de ser un insulto a la moral, se está legislando. Se ha legislado en el país para que estas prácticas se acepten. Y no únicamente se aceptan, sino que se promueven en toda clase de sistema educativo. Disfrute de tu sexualidad. Hoy se acepta legalmente a una llamada comunidad gay y hasta se ha degradado una institución divina y espiritual llamada matrimonio. A esa comunidad la han beneficiado con eso, ya se pueden casar, pero qué perversidad, qué corrupción, qué vicio, qué aberración dijéramos. Fíjese usted, en animales se acepta la existencia de la homosexualidad o hermafrodismo, así como en las plantas. Pero para que los estudiosos de la zoología puedan entender estas conductas que pasan en los animales, la han clasificado como una aberración de tipo genético, pero vámonos entendiendo. Porque toda animal que presenta las características de homosexualidad no presenta las prácticas homosexuales de los humanos. Presenta algunas características fenotípicas. Un toro con cara de vaca, pero nada más. Pero usted, por ejemplo, no ha visto a un perro que salga de su casa ladrando, ¡guau, guau! ¿O quién no ha escuchado así? O a un toro, ¡mu! ¿Sí? Y requete mu el toro. No pasa eso. Pero sí puedes ver toros con características féminas. Puedes ver perros, marranos, chivos, mulos o mulas, burros o caballos, sin presentarte, decía, una práctica. Usted no observa que los toros anden detrás de los toros, o que las vacas anden detrás de las vacas, aunque los que desconocen, pero es que nosotros vemos en los corrales como una vaca monta a otra vaca. Tendrían que conocer un poquito de la conducta de estos, porque sí pasa, y ver qué es lo que sucede. Pero no quiero entrar en ese detalle. En zoología, en zootecnia, en veterinaria se le conoce como una aberración genética. Por lo tanto, la homosexualidad es corrupción, es vicio, es mala conducta, es libertinaje.
Y lo último, decíamos al principio, que puede ocurrir para que un individuo pierda su identidad personal es que llegue a confundir su rol. Que la mujer confunda ser hombre o que el hombre confunda ser mujer. ¿Cuál es la razón de estas confusiones? Conocemos chicas muy bigotonas. Dicen, es que tal vez yo debí de haber nacido hombre, pero como ya tengo bigote, voy a aprovechar el raite y me voy a convertir. O chicas que no tuvieron, ¿me está entendiendo? U hombres, caras, y empiezan a hacer cambios, no poder entender. Si bien es cierto que las hormonas que podemos consumir a través de los alimentos cárnicos o algunos productos lácteos o del campo concentrados fuertemente en un animal para que produzca sin sexo, en el caso de los huevos que no ocupan gallo, las gallinas, llega a tener una concentración grande en los consumidores y puede provocar algunas características feminoides en los hombres, en los consumidores, no significa que tienen que practicar lo de una mujer. ¿Sí entendió esto? Y hay algo más grave todavía. No sé si usted sepa que así como tiene hormonas femeninas, en el caso de los hombres, claro que también tienen masculinas. Y en el caso de la mujer, así como tienen sus hormonas femeninas, también tienen masculinas. Pero está tan científicamente controlado por Dios, fisiológicamente tan bien graduadas para que no salte una sobre la otra. Y a menos que haya una concentración o un consumo de esas hormonas, puede haber una disparidad y desarrollar algunas cosas. Veamos los homosexuales, quieren que les salgan pechos. ¿Qué hacían anteriormente? Digo anteriormente, no ahora, porque ahora se operan y se ponen unas cosas ahí. Y anteriormente pues consumían hormonas luteinizantes, otra clase de hormonas para que crecieran ciertas partes de su cuerpo. Ahora no, total, ábrele y pónselas y se acabó. O los chicos, ¿qué hacen? Ahora ya ni tanto se ocupa de eso. Nosotros miraban en la televisión a un cuate todo flácido como yo, que él deseó siempre tener unos musculotes y unos pectorales grandes. Y en lugar de irse al gimnasio, tenía el potencial económico, fue y se operó y se puso unos implantes. Ahora ya era una persona con grandes pechos y gran conejo, pero todo plástico. El hombre se va depravando, se va pervirtiendo. Veamos el punto bíblico con respecto a la homosexualidad. Y entendamos que Dios nunca creó a un individuo homosexual. Dígale a su vecino, Dios no creó a ningún gay. Y cuando hablamos de gay o de homosexuales, hablamos de hombres con características féminas. ¿Cómo se le dice aquí en México? De eso. O en el caso de la mujer, hablamos también de lesbianismo. Hablamos de ambas cosas. Entonces, Dios no creó nunca a individuos homosexuales. En un principio, dice el Génesis 1, versículo 27, que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza y lo hizo varón y hembra. Ese es el proyecto de Dios. El hombre y la mujer debían, después de este evento, a través del matrimonio, hacerse una sola carne. Qué importante es entender esto. Pero el resultado de la rebelión contra Dios es
la homosexualidad. Vamos a Romanos 1, versículo 24 al 27. Le voy a leer desde el 22. Los hombres en cierta ocasión afirmaban ser sabios y se volvieron necios. Como que tiene vigencia, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. O sea, la homosexualidad es una degradación de la persona. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, y etc., y etc. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes las practican. O sea, que nos puede alcanzar a mí y a ti. Si tú apruebas esta clase de prácticas en las personas y no les hablas para reconvenir sus formas, ¿sabes qué? Estás perdido. ¿Quién nos dijo? ¿Felipe? Es que yo no me meto con él. Yo no me meto con ella. Allá ella, allá él. Toda vez que usted tiene la amistad, se la va a poner más difícil todavía. Toda vez que usted tiene amistad con alguien o alguna clase de comunicación, una forma de empatía, y la persona con la cual usted se comunica es una persona con pensamientos perversos y prácticas perversas, y usted no antepone el juicio de Dios sobre su práctica para que la abandone, usted es tan culpable como él. ¿Lo volvemos a leer? Se lo voy a leer. ¿Saben bien, versículo 32, que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte? Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Cómo dice tu versión, por favor? Yo sé que es más fuerte todavía. El hombre ha cambiado la gloria de Dios. La personalidad de Dios, la esencia de Dios incorruptible la ha cambiado. En vez de vivir la verdad, el hombre ha escogido vivir la mentira y Dios le permitió que se entregase a pasiones desenfrenadas. Pero, como premio de esas prácticas, viene dolor sobre sus vidas. Dice el libro de Apocalipsis
que en los últimos tiempos una gran plaga, yo no sé si sea el SIDA o algo peor que esto, vendría sobre toda esta clase de personas. Dice, y desearán la muerte, mas la muerte no llegará en el tiempo que ellos lo desean, sino en el tiempo que está determinado. ¿Cuál es la vida de un sidoso? 4 o 5 años aproximadamente, desde que es detectado empieza a hacer los primeros estragos y ya no tiene para atrás. Pero no he conocido, o son muy pocos, una persona sidosa que se quite la vida. Son muy pocos, porque todos desean. Si bien es cierto que desean la muerte, la quieren entretener buscando una cura. Hay otras cosas, una tercera cosa que nos habla de resultados de la rebelión contra Dios. La homosexualidad, cambiar la gloria de Dios, el no vivir la verdad de Dios, entregarse a pasiones desenfrenadas. El tercero, ya lo vimos la semana pasada, es el divorcio de los padres o el abuso sexual. Niños o personas que fueron abusadas sexualmente. A veces se les cambia el rol, o como dicen por ahí, encontraron placer en esto y le siguieron. ¿Escuchó bien eso? Personas que fueron violadas, violentadas, encontraron placer y le siguieron cuando pudieron ver cortado. El divorcio de los padres, por el simple hecho de que el niño o la niña está buscando de rebelarse o llamar la atención y va al extremo, a ver si de esta forma me haces caso. Y si usted analiza, nuestra generación está cargada de gente perversa y depravada, con prácticas homosexuales, con prácticas de fornicación, con prácticas de adulterio. ¿Qué más maldición queremos sobre la tierra? ¿Qué más maldición queremos los hombres? Las siguientes escrituras van expresando el punto de Dios con respecto a la homosexualidad. Vea Levíticos 18, versículo 22. Dice, no te echarás con varón como te acuestas con mujer, porque es abominación. ¿Recuerda alguien qué es la abominación? Es la repugnancia. Es el asco que siente Dios sobre toda esta clase de personas que practican tales cosas. ¿Lo escuchó bien? ¿Y qué se les enseña en las escuelas? Es que tú no tienes que tener esta clase de adversión contra tus compañeritos que son diferentes. Y hay una cosa peor. Les dicen en psicología, es que si tú sientes repugnancia por ellos, es que estás hablando de que tú también eres un homosexual. Ah, entonces no. ¿Qué distorsión se hace? En Levíticos 20, versículo 23. La paga de esta práctica es la muerte. Dice, si una persona, si un varón se echa con una mujer o la mujer con una mujer, ya sabemos que esto es abominable, ellos deben de ser muertos. ¿Sabe por qué Dios pedía la muerte de personas así? Para cortar de raíz que esta práctica se siguiera dando, que los hombres tuvieran temor y que estas prácticas, que si bien no son hereditarias en el sentido genético, sí son hereditarias en cuanto a la conducta. Por cuanto Él lo hizo, yo también. ¿Sí me está entendiendo? Más escrituras. Deuteronomio 22, versículo 5. Toda persona heterosexual, o sea, los hombres que son hombres y las mujeres que son mujeres, no deben de vestir prendas para verse, en el caso de las mujeres, masculinas, y en el caso de los hombres, verse femeninos. No podemos cambiar. Y esto es muy importante. Mira, algunas denominaciones
hacen creer que el uso del pantalón en la mujer es un pecado porque este versículo lo dice. Lo que no entienden es que yo no puedo usar los pantalones de Marta, ni Marta puede usar mis pantalones. ¿Por qué? Porque no llevan el mismo tipo de corte. No tienen la misma forma en los cierres o en la abotonadura. Son totalmente distintos. En una ocasión había una persona que allá por Nayarit venía continuamente a la casa. Oye, es que es necesario que tu esposa deje el pantalón y se ponga vestido porque la Biblia dice. Bueno, está bien, le digo, Marta, vas a empezar a usar vestido. Y te pido de favor que tus pantalones se los regales aquí al brother legalista, primitivo en pensamientos que no puede entender. Dijo, no, pues ¿qué pasó? Dijo, es que yo no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Te los está regalando, hay unos nuevos. Sí, pero son de mujer. Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿son de mujer o son de hombre, pues? ¿Por qué dice que son de mujer? Porque el cierre está volteado. Entonces no sé de qué me estás hablando. Si ustedes recuerdan, todavía en Medio Oriente y en los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, el hacer diferencia entre el vestido del hombre y el vestido de mujer era difícil. Era una túnica nada más. Lo que lo diferenciaba era lo siguiente, una cuarta, era el largor. Los hombres usaban sus túnicas lo que era una cuarta prácticamente arriba del tobillo. Y las mujeres en sus túnicas eran más largas. Era eso lo que hacía la diferencia. Y había otras diferencias en cuanto al vestido de los jóvenes, que eran con colores más vivos, más llamativos, porque tenían que denotar alegría. ¿Se da cuenta usted que Jesucristo usó túnicas? ¿Sería por eso, perdóname Señor, algo de lo que estamos hablando? Claro que no. Tenemos que tener una solidez. Como lo decíamos el jueves pasado, tenemos que tener raíz, fundamento, conocimiento de lo que estamos manejando o de lo que tenemos que manejar. Llegar al radicalismo en cuanto a una ideología sin tener conocimiento es fanatismo. Y los fanáticos y religiosos tampoco pueden heredar el reino de Dios. Deuteronomio 23, 17 al 18 dice que ni la prostitución, ni la sodomía, o sea, ni gay ni lesbianos, pueden heredar el reino de Dios. Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Saben usted qué es la prostitución? Si bien es cierto que es la práctica homosexual, la prostitución es cuando hay dinero de por medio. ¿Sí? Cuando hay dinero de por medio, entonces ya se está metiendo a una prostitución. Aunque la práctica es aberrante de todas maneras, con o sin dinero, causa lo mismo. Digo, porque hay personas que dicen, pero es que yo no cobro. No importa, estás practicando. Sea hombre o sea mujer. Yo nomás lo hago por amor. Es una práctica detestable de parte de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, dice que quienes no van a heredar el reino de Dios, refiriéndose a esto, son los fornicarios, aquellos que tienen relaciones antes del matrimonio. Los adúlteros, y ya hemos hablado mucho de quiénes son los adúlteros. Los afeminados, aquellos que se quieren vestir o parecer mujeres, y hemos entendido unas modas dentro de los jóvenes. ¿Cómo se llaman esas modas donde sacaban las cejas, se pintaban las uñas y los labios rojos? ¿Cómo se llamaba? Qué bueno, pero mejor lo observaron nada más. No estoy diciendo que ustedes lo hayan practicado, no. Ustedes tenían amigos de esos, ¿no? Tampoco, pues qué bueno. Entonces yo nomás lo vi. Muy bien. Es importante. Ni afeminados, ni los que se echan con varón. Entonces,
La homosexualidad es definitivamente un espíritu de perversión. Si no, veamos. Vamos a analizar una situación encontrada en Sodoma y que nos narra el capítulo 19 del Génesis. Fíjese usted. Génesis, capítulo 19, yo creo que todos hemos escuchado sobre este pasaje. Y vamos a tomar el versículo 4 y 5 para ilustrarnos un poco mejor. Déjenle preparo desde antes, desde el 1. Caía la tarde cuando dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Al 4 que mencionaba. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, fíjese, estaba tan pervertida esta ciudad que dice que todos los hombres de ese pueblo, chicos, jóvenes y viejos, fueron hasta la puerta de la casa de Lot y tocaron. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera. Queremos acostarnos con ellos, dijeron. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Había tal depravación en aquella ciudad que todos practicaban, y cuando vieron que 2 forasteros, 2 personas diferentes a ellos, venían a aquella ciudad, dijeron, nosotros queremos a ellos. Esta fue una de las razones, la perversidad por las cuales esa ciudad tuvo que terminar en llamas. Dios jamás ha aceptado a través de la historia esta práctica. Vea, yo soy de un pueblo muy chico, aproximadamente de 3,000, tal vez ahora 5 o 6,000 habitantes. Pero cuando yo vivía ahí todavía en ese pueblo, era como el Ejido Puebla, muy chico. Y casi, he hecho cuentas alegres, casi, del 15 al 20% de los hombres practicaban esta clase de cosas. Es un pueblo perverso. Y hasta un dicho hay. Y mucha gente dice, no, ahí el que no es vicioso, es otra cosa. Ese es el dicho sobre ese pueblo. En Jueces 19 se nos habla de algo semejante también, versículo 22. Hombres perversos pidiendo que los visitantes a una casa salgan para abusar de ellos. La homosexualidad tiene su propio Dios. El Dios de la homosexualidad es la carne y la autogratificación. Un homosexual está buscando constantemente esta clase de prácticas, pero siempre va ascendente, siempre quiere más. El culto fálico de otras generaciones con prostitutos varones es como una burla
a Dios. Si Dios dice que creó a su hombre, que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué le está diciendo el autor de esta clase de pensamientos en la vida de muchos hombres perversos? Dios, tú eres eso. Es ir hasta allá. ¿Y verdaderamente Dios será perverso? Dios será, no quiero decir el nombre. Claro que no lo es. Pero el autor de toda esta rebelión nos está diciendo, tú lo eres. Y mira, ellos lo están practicando. Porque tu palabra dice que tú lo hiciste a tu imagen y semejanza. He ahí tu semejanza. He ahí tu imagen. Entonces, ¿qué hacemos cuando los cristianos nos callamos y aceptamos esta clase de prácticas? ¿Te vas dando cuenta de lo grave del asunto? Espero que sí. La homosexualidad, como dicen ahora en las escuelas a través de toda esta clase de cursos de sexualidad, la sexualidad es una elección. La sexualidad es una elección. El que quiere ser homosexual es homosexual porque es su decisión. Se puede sacudir. Si trae algún problema genético hereditario de manifestar algunas partes de su cuerpo más que otras como féminos, él puede hacer algo, y Dios va a hacer algo por él. Recuerdo el inicio de mi conversión hace cerca de 25 años o más. Había una persona que trabajaba para Televisa Monterrey. Era maquillista. Y si era maquillista, pues más o menos te das cuenta por dónde andaba. Pero vino el cristianismo. Se le confrontó con la verdadera palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó en aquella persona? Se convirtió al cristianismo, se hizo cristiano, y aunque luchaba porque a veces la voz se le iba por tantos años de práctica, él lloraba e imploraba a Dios y pedía perdón toda vez que las demás personas notaban algo que se le iba, algo que se le resbalaba, pero él luchaba porque sí se puede cambiar, y él lo demostró que sí se cambiaba. Se puede. Se puede. ¿Cuántas personas observan a sus hijos desde el nacimiento? O cuando ya van teniendo la etapa de la adolescencia, empiezan a ver la desviación, y los primeros que tratan de cubrir estas perversidades, ¿quién son? ¿El padre o la madre? La madre. Es que Dios lo hizo así. Que no se dé cuenta tu papá, mi hijo, junta tus muñecas y tus pinturas, guárdalas. Alcahuetismo. Tenemos que tener cuidado. No con nuestros hijos. Con nuestras amistades. Tenemos que tener cuidado. Si los hijos de nuestras amistades están presentando una clase de estas desviaciones, para poderles ayudar y decirles que es probable que sea culpa de ellos por cómo se lleva la relación de pareja, y ellos, a través de una válvula de escape o una llamada de atención hacia los padres, están distorsionándose un poco. ¿Cuántos hermanos o cuántos padres juegan con sus hijos a vestirlos de niñas en el caso de los hombres? O en el caso de las mujeres, vestirlos de hombre. Como nunca antes se da, observe. No quiere decir mucho, pero observe. Más y más las jóvenes de ahora están jugando juegos rudos. Fútbol americano, banderitas.
box, karate, pero ya no juegan a las cazuelitas haciendo comiditas, ya no juegan a la planchita o a lavar a la muñequita. Están perdiendo la esencia de ser mujer, y los hombres también están perdiendo la esencia de ser hombres. Todo porque los padres estamos alcahueteando. Todo porque los padres no queremos confrontar nuestra realidad y decimos, es que fue Dios quien así lo determinó. Y ya tenemos la base sólida, que Dios abomina completamente estas prácticas. La homosexualidad es una elección, influenciada por los padres, parientes o circunstancias. En este manual se cuenta la historia de un chico que se llamaba Juan. Tenía odio en su corazón y rechazo hacia su padre. Por cómo trataba a su padre o cómo lo trataba a él, la pérdida de la propia identidad vino a su vida. Y él observaba cómo la madre era la cabeza del hogar. Cuando no se tiene el rol de Dios, la alineación correcta, estas cosas pueden venir. Una vida dominada por rechazo puede causar muchas de estas cosas. ¿Qué conclusión le podemos dar a todo esto que venimos platicando? Que muchas de las prácticas de homosexualidad son dadas por la mala relación de los padres. Una mala relación entre los padres. Lo segundo, el no tener una identidad sexual desde temprana edad. El no decirle al niño desde que es niño, usted es machín rin. ¿Sí? Y a la niña decirle, usted es niña, es bebita, es princesa. No, la niña se levanta con sus pistolas en la mañana, como Juana, ¿cómo se llama? ¿Juana qué? Juana Gallo, tirando balazos, la niña, jugando en el caballito. Y el niño, ay, con sus, ¿qué? Por favor, seamos inteligentes. Entendamos, la rebelión es el elemento que los tomó para llevarlos a una práctica en donde a los padres les puede doler más. ¿O a poco los padres? Déjame decirte que los padres sí, Cuando sabe que uno de los hijos se le torció, hay un dolor profundo en el corazón, dice, porque yo quería a mi hijo bigotón y con botas picudas y cinto piteado, pero me salió, ¿sí? No recuerdo a un ganadero de allá de Nayarit. Recuerdo un ganadero allá en Nayarit que así le salió el chamaco. Y como no había muchas oportunidades de estudio por falta de escuelas ahí, lo mandó al DF con algún defectito chiquito. Allá en la modernidad del DF, imagínate lo que pasó con aquel. Tenía tiempo que no lo miraba y cuando viene el hijo, ¡ay Dios! Ya se moría el padre. Bigotón, sombrerote, pistola, espuelas, y tener un hijo así en el rancho. Pues se lo trajo al rancho. A trabajar como hombre, le decía. Arre vaca, sí, ese mero. Entonces es difícil, es muy difícil. El rechazo es la fuerza que los dirigiría a que buscaran aceptación con personas de su mismo sexo. ¿No me aceptas tú? Voy a ver cómo le hago. El homosexual se opone a sí mismo. ¿Sabe usted de eso? Un homosexual se opone a él mismo. Vea, la mayoría de los homosexuales constantemente están modificando su personalidad. Ahorita los ves rubios, a ratos chinos, a ratos lacios, a ratos peinados, a veces blancos. Pero es que no lo vi la semana pasada así. Están cambiándose porque no se gusta cómo son. No se gusta cómo son. Y hay ciertas excusas, muchas excusas que los hombres pueden dar para poder justificar esta perversidad.
El detalle es que no podemos cambiar la forma de cómo hemos sido hechos por Dios. El hombre siempre su rol será de hombre. No hay justificación. Los homosexuales dicen, yo puedo servir a Dios siendo homosexual. Él me acepta como soy. Y en realidad es cierto. Dios acepta a todas las personas. Lo que no acepta es la práctica del pecado de las personas. ¿Nosotros pudiéramos aceptar aquí a los homosexuales en nuestra forma de congregación? Claro, son bienvenidos. Pero luego la palabra tiene que trabajar en sus vidas y cambiar sus mentes, cambiar sus corazones. Tendrán que dejar sus vestidos y despojarse. Mira, en los Estados Unidos, que es la madre de muchas modas, existe la iglesia gay más grande, la Catedral de la Esperanza. Yo no sé que tengan esperanza, que Dios les haga el milagro, les haga mujeres, o que las mujeres los haga hombres. Pero muchos gays dicen, es que yo tengo el derecho a elegir, yo tengo derecho que tienen todos los demás de satisfacer mis necesidades. Es más, voy a cambiar mi sexo por medio de una operación quirúrgica y la sociedad me va a aceptar. ¿No es cierto? Por ahí se dice de grandes vedettes de la televisión que antes eran ¿qué? Que eran hombres. No se ha comprobado nada. La Lorena Herrera dice, no es que era hombre, pero tanta cirugía la dejó bonita, pues quién sabe, ¿no? Pero hemos conocido en el ambiente artístico de gente que se ha cambiado de sexo. Lo que jamás va a cambiar va a ser su mentalidad. No necesitamos cambiar lo que hay, decía Dacia, afuera. Necesitamos cambiar lo que hay adentro. Entonces, ¿cómo podemos, si esta clase es de liberación, cómo podemos ayudar? Encontrar la raíz del por qué la persona determina o elige ser homosexual, uno de ellos. Lo segundo es restaurar las relaciones rotas dentro de la vida conyugal, dentro del matrimonio, con los padres. Tercero, es buscar una aceptación de sí mismo y del papel sexual, una nueva imagen, que se pueda entender que la mujer es mujer y que el hombre va a ser siempre hombre. ¿Sí? Porque se puede cirugiar. ¿Sabe que es muy fácil? Decían expertos en los Estados Unidos, ciertas partes del cuerpo del hombre jamás van a poder cambiar. Y por más cirugía perfecta que se haga un hombre para hacerlo mujer, siempre hay algo que no va a poder cambiar. El tamaño de los brazos. Tips: del hombro al codo, los hombres somos muy cortos. De los hombros a los codos, las mujeres son más largas. Ahí no fallan. ¿Qué necesitamos entonces dentro de este ministerio? Una renovación de la mente y tratar con el pecado. Hacer un cambio verdadero de estilo de vida. Vamos a observar una información